con estas disculpas, pues, nuevamente muchas gracias por venir a esta segunda jornada del ciclo de Política, Ideología y Gestión de la Cultura, que comenzamos ayer, casi todos estaban por aquí, y que continuaremos mañana después de esta conferencia que nos imparte hoy Jaron Rowan. Jaron estuvo con nosotros hace 1 año y medio, es la segunda vez que participa en este ciclo de viejos nuevos modelos, o sea que conoce el logotipo raro ese que ayer le molestaba al moderador de la mesa redonda. Desconcertado. Y bueno, conoce nuestros objetivos y ha participado en esa búsqueda de un discurso alternativo, o por lo menos de intentar legitimar el discurso hegemónico que tenemos en la actualidad. Tanto Rubén Martínez como Jaron Rowan, la verdad es que entraron al trapo rápidamente. Cuando les enviamos la invitación, con un breve texto introductorio en el que poníamos en contexto cuáles eran nuestras intenciones, pues conseguimos una rápida aceptación, y eso es de agradecer porque bueno, lo han tomado con cariño y bueno, doy constancia y doy fe de que ha habido interés por su parte a la hora de participar en este ciclo. En el caso de Jaron, sobre su biografía, pues hasta cierto punto coincidente con la de Rubén en el proyecto de e-Production, tanto en la edición de los libros que comentábamos ayer, pero bueno, en la actualidad está trabajando en la Escuela de Diseño Bau de Barcelona, y es uno de los conferencistas estrellas que podemos encontrar en las diferentes iniciativas que se puedan dar a nivel nacional, pues en las iniciativas interesantes que se puedan dar a nivel nacional. Porque, en mi opinión, tanto sus artículos que está publicando en prensa digital principalmente, pues como los artículos de mayor profundidad sobre temas de interés, lo común, el municipalismo, las políticas culturales contemporáneas y demás, pues suelen aportar alguna novedad, y bueno, yo como usuario de esos artículos se lo agradezco. Así que les dejo con Jaron. La conferencia durará aproximadamente 1 hora, y igual que ayer daremos un tiempo para las réplicas y las gracias. Muy bien, muchas gracias Jerónimo y el equipo por invitarme. Siempre es un placer estar aquí, y es imposible no venir, sobre todo con la cantidad de debates que tuvimos el año pasado cuando estuvimos aquí. Estuvimos casi 4 horas, ¿no? Así de dándole al tema, así que vengo con ganas. Ayer estuvo Rubén, ¿no? Entonces como ya empieza, pues ostras, que ha dicho, que no ha dicho, y ha puesto sus diapos en Facebook, y digo, vaya, esto lo puedo decir, no, así que vengo un poco cohibido, y además esto de ser estrella seguro que no es así. Vengo a hablar de esta cosa de política, ideología y gestión de la cultura. Voy a hablar un poco de política, más de ideología, y casi no voy a hablar de gestión de la cultura. Así como está repartida así la tarta. Pero creo que lo que voy a explicar puede ayudarnos a pensar bastante, o espero por lo menos que sirva para pensar un poco esta cosa de la gestión cultural, y sobre todo la relación entre gestión cultural y instituciones, o la entrada de los bárbaros a las instituciones que estamos viendo ahora con el municipalismo. La propuesta que quiero traer hoy es pensar, así como un poco en abierto, qué podrían ser unas políticas culturales pensadas desde el materialismo. Es la propuesta. ¿Qué sería el materialismo si le llevamos a políticas culturales? Sobre todo en el impasse en el que estamos, en el que sabemos, que además ya recordó seguramente ayer Rubén, ¿no? Que veníamos de esta idea de la cultura de acceso a la cultura de recursos, la cultura como derecho del recurso, acceso, industrias culturales, ¿no? Como que eran los 2 paradigmas principales de políticas culturales con los que veníamos, y nos estamos yendo, parece que están entrando con bastante fuerza en el escenario esta idea de la cultura común, o la cultura común, o los comunes y la cultura, dependiendo de quién lo conjugue. Entonces como que tenemos ese paraguas, así como esa transición, que no voy a tocar mucho, y pese a que las 2 tradiciones imperantes de políticas culturales que ha habido en el Estado español hasta ahora tienen muchos problemas, apenas ha habido una crítica o un pensamiento materialista para trabajarlas, o para entrarle a las políticas culturales. Y creo que eso ha sido también una de las razones por las que se han desarrollado tanto y con resultados tan desiguales.
voy a hacer una charla un poco excéntrica. Aviso ya. Y a lo mejor no sale. Entonces como que, ¿vale? Ya aviso. Y vamos a intentar que salga, pero a lo mejor no. Porque voy a hacer como hegemonía, el concepto de hegemonía, voy a repasar qué es y por qué es interesante. Después voy a hablar de nuevos materialismos y en medio voy a hablar de una cortina. Y creo que juntando la hegemonía y los nuevos materialismos con una cortina, vamos a tener un contexto bastante interesante para repensar cómo gestionar equipamientos e instituciones culturales. Es una apuesta, ¿vale? Así que si no sale, pues no sale, y si sale bien, pues guay. La hegemonía me interesa especialmente en el contexto en el que estamos, en el que vimos ya durante las municipales, que gran parte de los nuevos partidos usaban la palabra hegemonía cultural dentro de los programas o durante las campañas, y ha estado como muy presente en gran parte de los debates sobre políticas culturales en el Estado español esta cosa de la hegemonía, ¿no? Sobre todo la hegemonía relacionándola con la cultura de la transición y todas estas cosas que pasaremos por ahí, ¿no? Entonces creo que es un concepto que es muy interesante, pero también limita mucho, porque es como de estas, a veces se usa como un comodín de estas palabras que sirve para justificar de todo. Es que la hegemonía, ¿no? Entonces como que si es hegemónico ya no tenemos nada que hacer. Entonces vamos a ver qué podemos sacar de la hegemonía. Y por otro lado, ¿qué es materialismo y qué podría ser una concepción materialista de la cultura? ¿Vale? Empezamos. Que me cuesta mucho empezar siempre. Vale. Hegemonía es un concepto que viene del marxismo más ortodoxo y que intenta articular como cambios ideológicos con las prácticas que conllevan. Entonces es como la hegemonía nos ayuda a entender que hay un campo ideológico, que hay una serie de ideas, que hay una serie de deseos que se expresan, ¿no? Y hay una serie de cambios, una serie de transformaciones. Y a veces lo que se expresa y lo que se actúa no acaban de casar. Entonces es un concepto que tiene mucha historia, ¿no? Como que empieza Rosa Luxemburgo, seguramente es de las primeras que lo usa, Brokowski, Plejánov, Lenin lo toca, y acabaremos en Gramsci, que es el que más lo ha trabajado de forma reciente, o por lo menos nos ha ayudado a entender mejor de qué están hablando toda esta gente, ¿no? Cuando leemos a Rosa Luxemburgo, vemos que el debate de la hegemonía sale cuando intenta comprender que hay sujetos que tienen muy clara la ideología, sujetos revolucionarios, sujetos con los que se está de acuerdo Rosa Luxemburgo, que a través de su acción política, cuando empiezan movimientos de transformación o movimientos revolucionarios, parte de sus acciones no encajan con el ideario. Es decir, tengo unas ideas comunistas, pero después no me comporto como debería ser, ¿no? Y sobre todo cuando cierta gente llega a cargos de poder porque no está reproduciendo la ideología con la que aparentemente llegaba a ese poder, ¿no? Entonces Rosa Luxemburgo, que tiene un afán de control como todos los marxistas ortodoxos, ¿no? Como que busca alguna forma de entender qué está pasando, ¿no? Entonces como que ahí empieza a hablar de esta cosa de la hegemonía. Y para hablar de contradicciones, para hablar de comportamientos irracionales, dice ella, ¿no? Cambios de expectativas y cambios de objetivos. Entonces, ¿cómo entendemos que el sujeto revolucionario de repente no se comporte como decía que iba a hacerlo? Entonces vemos como el primer concepto de hegemonía, al final es un problema de control, ¿no? Paulatinamente, como que ese concepto se va usando, sobre todo Lenin le da muchas vueltas a por qué la acción y el pensamiento se desasocian, pero es Gramsci cuando ya está en la cárcel, en sus cuadernos de la cárcel, que empieza a trabajar de una forma más articulada el concepto y nos dice una cosa que a lo mejor ahora nos parece un poco obvia, pero que tenía sentido, ¿no? Y es que la dominación de la población puede ser de dos formas. A través del poder coercitivo, ¿no? Es decir, instauro un régimen de control, claro, ¿no? Pues con policías y con jueces y con militares y todas las cosas, ¿no? Pero también se puede obligar a la ciudadanía a seguir ciertos parámetros de conducta sin usar la fuerza. Y ese sin usar la fuerza es donde él ve que funciona la hegemonía. Mis diapos.
Bueno, da igual, total. Da igual. ¿Qué dice? Que hay una forma de control de lo social que es mucho más sutil, pero igualmente efectiva, que la dominación por la fuerza. Es así, esto es así. Y él dice que hay una hegemonía cultural, y esa hegemonía cultural nos ayuda a entender las formas en las que las élites establecen y regulan el gusto, definen criterios estéticos y validan tradiciones o normalizan ciertos tipos de comportamientos o ciertos tipos de habla o ciertos tipos de gusto. ¿Vale? Es decir, cómo se produce el gusto, cómo se usa la estética, cómo se normaliza la sociedad, es otra forma de control. Pero no pasa por la policía, no pasa por el sistema judicial, sino pasa por otros elementos intangibles, seguramente más parecido a lo que ahora llamamos cultura, ¿no? Es decir, regular lo social a través de lo simbólico es lo que Gramsci acaba llamando hegemonía. Entonces, para Gramsci un proceso revolucionario implicaría no tan solo tomar el poder, así como de las instituciones en el sentido de someter al otro, sino tomar el poder como un mecanismo de producción de hegemonía. Es decir, si yo puedo cambiar las sensibilidades, las percepciones, las tradiciones, los gustos de la ciudadanía, seguramente esa ciudadanía está alineada conmigo. ¿Sí? ¿Tiene sentido esto? ¿No? Como de poder coercitivo o un poder diferente, sutil, un poco más así, ¿no? Claro, Gramsci lo pone en términos de clase, ¿no? Dice, bueno, hasta ahora estamos sometidos a la cultura de la clase dominante. Deberíamos de buscar mecanismos para que la cultura de la clase trabajadora se volviera hegemónica, ¿no? Esa idea de revolución bastante ortodoxa, ¿no? de un reemplazo. Entonces, un cambio de poder, si no se cambian las sensibilidades, las estéticas, los hábitos culturales, los tipos de hablas, si no se reemplaza la cultura, solo lleva a un reemplazo de gobierno, ¿no? Pero no lleva a una transformación social, que es lo que querían al final. Y Gramsci tiene una cosa como chula cuando habla del sujeto revolucionario, ¿no? de este sujeto de izquierdas que hace la revolución y llega a casa y espera que su mujer tenga la comida preparada, ¿no? ¿Y por qué te traiciona? ¿No? Es decir, aunque seas un sujeto que eres consciente de que hay distribución desigual del acceso al poder, de que hay clases más sometidas que otras, etc., al final tus hábitos reproducen otro sistema de dominación. Pese a que conscientemente no lo quieras, ¿no? Que es un poco lo que pasó aquí con el Estado español, con todos los progres y tal, ¿no? Es decir, como toda la progresía, ¿no? Como de... se puede ser progresista de habla, pero después como más los hábitos y esas cosas cuesta un poco más de cambiar, ¿no? Entonces son esos hábitos, son esas conductas, son esos tics que afloran, que hace que de repente hay una decisión entre lo que nombras, lo que expresas políticamente y cómo te comportas, ¿no? Y ahí es donde opera la hegemonía. Eso que no controlas exactamente. Eso que está en tu background cultural, ¿no? Esa tendencia a hacer cosas que pese a que ideológicamente no las sostengas, físicamente las acabes performando, ¿no? Entonces la hegemonía nos ayuda a entender la decisión entre teoría y práctica política, ¿no? Y nos ayuda a entender la importancia que tiene pues, la producción de tradiciones, ¿no? Es decir, el que sepa producir tradiciones va a producir formas de gobierno, si las tradiciones están alineadas contigo, ¿no? O percepciones o creencias, ¿no? Uno tiene creencias heredadas que no sabe muy bien dónde las ha sacado, pero que las tiene de su contexto, ¿no? Su contexto social, su contexto familiar, su contexto, ¿no? Y pese a que ideológicamente puedes estar en contra, ¿no? Aquello sale saliendo, ¿no? Entonces, como que así como tocaba hablar de ideología, propongo pensar como la hegemonía, como el subconsciente de la ideología, ¿no? Aquellos tics freudianos que te surgen, pese a que, ¿no? Tu discurso, tu habla, no es lo que quiere enunciar, ¿no? Pero al final lo acabas, ¿no? Entonces, como sería el subconsciente de la ideología. Claro, la hegemonía nos ayuda a entender las formas de gobierno que no están dentro de las instituciones, o no tienen por qué estar dentro, o están en las instituciones familiares, las instituciones, estructuras heteronormativas, ¿no? Como esas otras instituciones que no son las que tienen un edificio con un nombre, ¿no?
Es decir, todas aquellas instituciones que están invisibilizadas pero que instituyen, ¿no? Que producen al sujeto social. Y la hegemonía queda impregnada en los cuerpos y la llevamos con nosotros. Claro, los estudios culturales, que es la tradición de donde vengo yo, se han valido mucho tiempo de esta idea de hegemonía para trabajar y para intentar entender cómo funciona la cultura al fin y al cabo, ¿no? Angela McRobbie, que es una de las fundadoras de la disciplina, dice una cosa que me parece interesante. Dice: la hegemonía se refiere a la forma en que se produce el consenso de gran parte del electorado a través de la definición sostenida de una nueva forma de ética, un nuevo orden moral o un nuevo tipo de sujetos, ¿no? Como lo pone: para producir un sujeto político hay que producir la cultura, hay que producir el conjunto de deseos, el conjunto de imaginarios, el conjunto de estéticas que defina a ese electorado, ¿no? No se puede producir al sujeto político si no produce la cultura en la que se mueve. Voy a hacer un chiste muy malo, así que me lo ahorro. Y Angela McRobbie lo habla en relación al thatcherismo. Porque el thatcherismo creó una hegemonía muy potente en el Reino Unido, ¿no? ¿Cómo? Desmontando todas las creencias de los estándares de la clase trabajadora. Básicamente lo que hizo el thatcherismo fue crear un nuevo sistema de ilusiones, un nuevo relato, un relato basado en la libertad individual, al fin y al cabo, en el derecho a compra de vivienda, que fue uno de los grandes hitos del thatcherismo, el right to buy, la idea de la propiedad privada, ¿no? La idea del censo social, es decir, el derecho al ascenso social, construirlo como un derecho, ¿no? Como de tú tienes derecho al ascenso social, depende de ti, pero tú tienes el derecho, ¿no? Son narrativas al fin y al cabo, pero funcionan, se articulan, y la clase trabajadora británica articuló eso y se convierte hegemónico. En el Reino Unido la compra de vivienda, la libertad individual, el derecho al ascenso social como elemento clave de la modernización del Reino Unido están completamente integrados, ¿no? Entonces, en ese caso, el thatcherismo, lo que es interesante, a más del sistema político, es la hegemonía cultural que produjo, a través de muchos elementos, ¿no? Hay una serie que es brutal, que es Sí, señor ministro, no sé si la conocéis, es un poco antigua, pero a lo mejor los que tenéis así como archivo en la cabeza, que era una serie basada básicamente en reírse del cuerpo funcionarial del Parlamento británico. Entonces eran como funcionarios que nunca conseguían hacer nada, ¿no? Y era como, sí, señor ministro, iban dando que sí, pero eran incapaces de ejecutar nada, ¿no? Y una serie súper graciosa, con chistes que reproduce el tic este de que el funcionario o la persona que trabaja en el Estado es incapaz y siempre va a perder el tiempo porque tiene el sueldo garantizado, ¿no? ¿Para qué se va a ser productivo si tienes el sueldo garantizado, ¿no? Reproducía todos los tics y se volvió una serie súper mainstream. Pero era una serie como ideológicamente muy cargada. Entonces, como que vemos que se va construyendo la hegemonía por muchos lugares, ¿no? Dice McRobbie una frase que me parece bonita. Dice: la hegemonía indica una práctica de poder y liderazgo basados en cambiar todo un paisaje de creencias populares. Si consigo cambiar lo que la gente cree, lo que aspira, a lo que desea ser, ¿no? Hostia, y lo pongo dentro de mi sistema de pensamiento, claro, ahí hay un elemento brutal, ¿no? Pero la hegemonía no es tan fácil de producir hegemonía, ¿no? Aunque ahora se habla mucho de no, hay que cambiar la hegemonía, hay que producir... No es tan fácil, ¿no? En el Estado español, desde el 15M, hay un debate brutal sobre quién ostenta la hegemonía cultural en el Estado español. Hay un montón de panfletos sobre la cultura de transición y sobre todo el tema de los 80 y el PSOE y la cultura, ¿no? Y una demonización también de todos los agentes culturales o agentes de transformación cultural que participaron en lo que se llama transición, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando dices que la cultura de transición es la hegemonía, que está bien decirlo, lo puedes enunciar, y no haces un análisis un poco más fino de qué era eso, al final es una boletilla, ¿no? Es como, hace poco estuve en una conferencia de gente de economía y tal, y estaban como hablando del mercado chino, y decían, cada vez que no sabían explicar algo, decían, no, es que son diferencias culturales, ¿no? Es que cuando negociamos se levantan y se las son diferencias culturales. Había un antropólogo, estalló en ira y dijo, hostia, pero, ¿sabes? No puedes decir diferencias culturales a todo lo que no entiendas, ¿no? Tiene que haber algo más, ¿no? Tiene que haber sistemas de gobierno, tiene que haber formas de distribución, tiene que haber jerarquías, tiene que haber muchas cosas. Pues esta cosa de la cultura de la transición es un poco eso.
No, es que la cultura de la transición, ¿qué te sirve? Para denostar toda la música, los cantantes, los escritores, las relaciones de poder, la prensa, ¿no? Como, no, es que es cultura de transición. Ostras, pero pasaron muchas cosas. Espero, era muy bien. Y sobre todo, seguramente, cuando hablamos de cultura de transición y cuando vemos todos esos nuevos partidos diciendo hay que acabar con la cultura de transición, hay que abrir un nuevo periodo de cultura, ¿no? Claro, seguramente confundimos como un cierto status quo con hegemonía, porque la hegemonía en el Estado español viene de antes. Tiene que venir de antes. No se puede construir todo el imaginario social, simbólico y cultural del Estado español durante 20 años. Sería muy guay poder hacerlo, pero seguramente que no. Y de allí, como que yo recomiendo mucho leer a Eduardo Subirats, que es una de estas personas que ha trabajado mucho en entender las hegemonías que acontecen. Y además es una persona que le ha dado muchas collejas a la idea de la transición y todo lo que pasó, pero que además ha sabido insertar lo que pasaba en la transición con un largo historial de imaginarios, de historias, de tradiciones culturales del Estado español, ¿no? Él empieza a trabajar desde el 1492, es su premisa. Expulsión de judíos, hay como una destrucción como de la inteligencia en el Estado español que acontece de forma sistemática de los reyes católicos y que continúa el franquismo, la construcción de la identidad nacional católica. Hay toda una serie de hitos que están de fondo, ¿no? Y cuando habla de la transición dice una cosa, saca una frase de su libro, dice: es una época en que uno, sin analiza, puede encontrar un verdadero fascismo cotidiano español, en el que se hibridan los gestos sexistas, el autoritarismo político, la corrupción, el engaño y desengaños sociales generalizados, y un concepto interesante de posmodernidad como escape alucinatorio, ¿no? Es decir, como que tienes sexismo, tienes una clase política como bastante compleja aún, tienes corrupción, tramas de corrupción que siguen hasta ahora, vamos a decir, como que la corrupción en el Estado español está muy arreglada, ¿no? Tienes un desánimo en lo que a la cultura se refiere y una idea de posmodernidad como vamos hacia allí, ¿no? Como vamos a ser modernos de una vez, ¿no? Entonces, como especie de, que creo que es lo que caracteriza al final la transición, es decir, no vamos a enfrentarnos a los problemas que tenemos, que son muchos, sino vamos a esperar que si nos volvemos modernos o modernas, esto se solucionará solo, ¿no? Entonces, creer en la modernidad que nunca aconteció en el Estado español, como una forma de resolver los conflictos, ¿no? Es un poco... Entonces, la identidad nacional católica, el sexismo, la corrupción, la clase política, etcétera, etcétera, no puede ser solo un fenómeno que empiece del 78 hasta... Tiene que venir de antes. Hablar de cultura de transición, entendemos ciertas cosas, pero no vamos a entender lo que está pasando en el Estado español si nos dedicamos solo a mirar o a dar como collejas a Víctor Manuel y a Ana Belén, que las tienen, pero que no. Entonces, ¿qué pasa? Una interpretación como muy poco generosa de la idea de hegemonía nos llevaría a pensar que un cambio hegemónico, ¿no?, se puede realizar a corto plazo y cambiando contenidos unos por otros, ¿no?, cambiando símbolos, cambiando banderolas, cambiando cosas así, llevaría de forma automática a un cambio hegemónico, ¿no? Y es un poco lo que hemos visto durante la campaña y lo que sigue, ¿no? Como, hay que cambiar la hegemonía, hay que crear nuevos imaginarios, tal, como si fuera una producción rápida y consciente. Claro, ahí nos acercamos más al uso de la idea de cultura como un arma de propaganda que a lo que viene siendo la hegemonía realmente. Es decir, todo aquello que llevamos integrado aquí. Cultura como propaganda, pues hay muchos ejemplos y no es nada nuevo. Poner músicos, artistas, escritores al servicio del Estado, pues ha pasado en muchas épocas y tal. De hecho, eso ha contribuido a dar cierta mala fama que tiene a veces la cultura, ¿no? No, es que estáis al servicio de tal, como recibís ayudas públicas, dependéis de, ¿no?, como esta cosa, ¿no? Y pensar realmente que el régimen le pide a los artistas del régimen que produzcan la imagen del régimen, ¿no? Que en el Estado español ha pasado, ¿no? El franquismo estaba lleno de ejemplos de eso pero claro,
esa hegemonía que se acerca más a la propaganda tiene un problema, o el problema que quiero traer aquí, vamos. Es que considera que la capacidad política de la cultura reside en lo que la cultura enuncia. Es decir, que el realismo soviético pensaba que esos cuadros ilustrativos iban a cambiar, iban a producir esa transformación de la psique, de la subjetividad del sujeto que los veía, ¿no? Como si la cultura fuera simplemente una capa semiótica, ¿no? Como si fuera un productor de enunciados. Entonces, como que esta lectura de la hegemonía que vemos mucho ahora mismo, de hay que cambiar la hegemonía, va bastante por ahí. De vamos a cambiar lo que dicen, vamos a cambiar lo que expresan. Y claro, la hegemonía propaganda, ¿no? Que sería como un concepto que podemos usar para que sea más fácil, ¿no? Movernos, funciona de forma literal, ¿no? Y la literalidad va en contra de lo que decía Gramsci, que es que la hegemonía funciona cuando es invisible. La hegemonía funciona cuando lo haces sin que nadie te lo diga. La hegemonía funciona cuando no te lo tienen que indicar. La hegemonía funciona cuando está operando ya. Cuando te lo expresan, cuando te lo dicen, no es hegemonía, es otra cosa, ¿no? Y creo que es interesante ver esta cosa, esta distinción, ¿no? Entre la hegemonía propaganda, ¿no? Esta idea de vamos a hacer obras que digan lo que queremos que se haga, versus la otra, la que es un poco más compleja, ¿no? Al final la hegemonía que nos interesa como tratar aquí es cuando ves las cosas como obvias. Es decir, cuando ves algo como lo normal, que creo que enlaza un poco con lo que comentaba ayer Roberto, cuando las cosas son del sentido común, esa es la hegemonía. Cuando estamos todos de acuerdo a algo y nos parece que es el sentido común. Allí, amigos, ya la hegemonía está funcionando. Es que es lo normal hacer esto, ¿no? Pues ya está, hegemonía. ¿Vale? Entonces, vamos acercándonos a la cultura. Me parece tratar el concepto de hegemonía de forma... donde estoy más cómodo pensando en hegemonía es pensar que es la parte política de la cultura que no se percibe superficialmente. Es decir, que está operando más allá de lo que se ve a primera vista, ¿no? Es la parte discursiva, pero que no es verbal de la cultura. Son aquellas cosas que nos hace hacer sin que nos lo tengan que decir. Acontece cuando teoría y praxis se dividen. La hegemonía pasa a veces a pesar de la ideología. Puedes pensar una cosa y haces otra, ¿no? La hegemonía al final nos delata. Nos delata de dónde somos, de dónde nos hemos criado, qué tics tenemos, qué pensamos, cómo creemos, ¿no? Entonces de repente la hegemonía en un contexto dado nos delata, ¿no? Y si reducimos toda la agencia de la cultura a lo que enuncia, es decir, si todo lo que hace una canción solo es lo que dicen las letras, ¿no? Pero yo creo que perdemos gran parte del potencial de pensar la cultura, porque seguramente pasan muchas más cosas que lo que enuncia. Si omitimos la realidad afectiva, el cómo nos afecta, cómo nos conmueve, cómo nos produce estéticamente, y nos quedamos en esa superficie de lo que dice, ¿no? Si olvidamos la capacidad que tiene de imbricarse en nuestros imaginarios, por algunos muy atávicos, algunos los llevamos ahí como muy dentro, ¿no? Si olvidamos cómo nos engarza con narrativas preexistentes, con las fantasmas que tenemos todos dentro, porque todos venimos con muchos fantasmas aquí, así que después hacemos una ouija, ¿no? A ver qué llevamos de facto, qué venimos de fábrica, ¿no? Con las antologías, ¿no? Con todas esas cosas que nos cruzan como grupo social, ¿no? Creo que nos vamos a encontrar una visión muy pobre de lo que es la hegemonía y lo que es la cultura. La cultura tiene que ser más que lo que enuncia. Seguramente es mucho más. A veces nos asustaríamos. Entonces, ahora mismo vemos que ciertos programas político-culturales se basan en la creencia, ¿no? De que hay que sustituir a la Belén por los chicos del maíz, ¿no? Y con eso, wow, cambio hegemónico, ya lo hemos hecho, ¿vale? Y no. Y con eso vamos a acabar con la cultura de transición, ¿no? Es que viene de antes, no solo eso, no es Ana Belén. Ana Belén es parte de algo más complejo. Entonces, eso tendría sentido si la agencia política de la cultura solo residiera en el enunciado, en la forma explícita. No estoy de acuerdo.
Además ya sabemos que lo político no es solo lo que se presenta a sí mismo como lo político, ¿no? Eso lo hemos aprendido del feminismo de forma clara, ¿no? Ese conocimiento ya lo tenemos, ¿no? Que lo político es lo personal, ¿no? Como que no hace falta decir, no, esto es política y esto no, la política acontecía, no era la política lo que pasaba solo en el sindicato, lo que pasaba en la casa también era política, pero no se verbalizaba, no se expresaba como tal, ¿no? Lo que pasa en los cuerpos también es político, pero no se explicitaba, ¿no? Y con el feminismo hemos aprendido a ver que lo político se inscribe en gestos, ¿no? Pues eso, de casa en la universidad es brutal, siempre que abres un debate, además tengo la proporción de hombres y mujeres en clases, hay muchas más mujeres que hombres, pero siempre que abres el debate, siempre son los tíos los que ocupan el espacio simbólico, ¿no? Está allí, está insertado en los gestos, ¿no? Está allí, ¿no? Esa es la política que está en lo personal, ¿no? En cómo ocupamos los espacios, ¿no? En cómo producimos los cuerpos, y sobre todo hay política en los silencios. El silencio es político. El quien no está hablando, el quien está fuera de los lugares donde se toman decisiones, el quien no tiene derecho a voz, es una producción de política. Y es una política que no se puede anunciar, que no tiene expresión. Y el silencio, como elemento político, está allí, está presente, ¿no? Y seguramente la política más dura de combatir, con la que nos tenemos más conflicto, es la que no podemos ni anunciar como político, la que está invisibilizada. Por eso la hegemonía es potente, porque está funcionando por detrás. Es mucho más fácil dialogar con una obra de arte político que una obra que te conmueve y te traduce, ¿no? Y te transforma. Entonces, la cultura nos tendrá que ayudar a ver la parte política de lo afectivo, de lo estético, ¿no? Y seguramente, y aquí ya vamos hacia la segunda parte, un materialismo cultural, ¿no? Debería ser capaz de dialogar y entender todas estas otras agencias políticas, ¿no? Todas estas agencias que tienen la cultura, que nos producen, que nos seducen, que nos mueven, que nos hacen sujetos políticos, pero que no están en la primera capa, en lo que enuncian, ¿no? La política inscrita en los objetos culturales y en los cuerpos de las personas. Yo creo que por ahí estaría el materialismo, lo que tendría que hacer, ¿no? Cambio. Ay, mis diablos. Voy a hablar de una cortina, brevemente. Un reloj, una cortina. Pasolini, el director de cine, filósofo, escritor, escribió el último año de su vida una serie de cartas al diario. Están compiladas en estado español bajo el título Cartas Luteranas. No sé si lo conocéis el libro, ¿lo habéis visto? Es un libro bastante chulo porque, bueno, es como que sus últimas neuras están todas ahí como concentradas. Y hay un capítulo que me parece súper bonito y dice, todo lo que aprendió lo aprendió en una cortina, ¿no? Como un título, es un título brutal, ¿no? Yo lo que aprendí es de una cortina. Esto me parece como muy bonito. Y os leo un fragmento pequeñito. La primera imagen de mi vida es una cortina, blanca, transparente, que cuelga, creo inmóvil ante una ventana, que da una calleja más bien triste y oscura. Esa cortina me aterroriza, me angustia, pero no como algo amenazador o desagradable, sino como algo cósmico. En aquella cortina se convenia y toma cuerpo todo el espíritu de la casa en la que nací. Él ve en esa cortina todo su origen pequeño burgués. Claro, yo vivo en una casa con cortinas. Mucha de la gente a la que yo he ido a retratar, sobre la que he hecho películas, a la que voy a buscar Nápoles, nunca ha tenido cortinas en casa. Esa cortina a mí me produce. Es decir, que yo haya normalizado una casa con cortinas ya me produce como un sujeto político, como un sujeto de clase. Es esa cortina la que me delata, la que yo no me voy a sacar nunca de la cabeza porque he visto a esa cortina toda mi infancia. He estado muchas horas en la habitación viendo esa cortina. O sea, esa materialidad, esa cortina, me produce como sujeto de clase. Y me parece bonito esa idea. Vale, materialismos. Vale. Lazzarato, filósofo italiano que reside en Francia, dice que lo que es interesante de Pasolini es que fue capaz de entender y trabajar lo que Pasolini llamaba una semiótica general. Es decir, él veía que la palabra hablada o escrita tenía más valor, es decir, no tenía más valor que el sonido, la imagen o el pensamiento diagramático. Es decir, que todo se articula y que no es la palabra escrita la única que produce.
Y en esta semiología, así como general esta semiología general de Pasolini, están todos los objetos. Están todos esos objetos que producen espacios, que producen localidades, y son objetos culturales casi todos, ¿no? Entonces, como esa semiótica general articula palabras, objetos y personas, ¿no? Entonces Pasolini propone un materialismo de los lenguajes. Propone un lenguaje que es material, pero que inscribe imágenes y objetos, ¿no? Que va mucho más de la capacidad de afección que tienen las palabras. Pasolini trabaja con imágenes. Considera que una imagen conmueve, que te produce, una imagen cultural, ¿no? Y que a veces esa cortina puede decir mucho más de una persona que la descripción de la cortina, ¿no? Hay algo de esa materialidad, de ese hilo, esa cortina de hilo blanco, que te está diciendo muchas cosas, ¿no? Y lo que hace Pasolini y Guattari en la misma época es anticipar lo que ahora llamamos nuevo materialismos, ¿no? O teoría afectiva, dependiendo de desde Australia dicen teoría afectiva, si eres más de Estados Unidos al mundo anglosajón, esos son los nuevos materialismos. Que son corrientes de pensamiento que no cuestionan el materialismo histórico, ¿vale? Que no dicen que hay que combatir las formas de desigualdad producidas por razones de género, etnia, clase social, etcétera, etcétera. Es decir, estamos de acuerdo que hay que combatir eso, no hay que reproducir las desigualdades, pero a diferencia del materialismo histórico, lo que dice es que existen otras formas de poder o agencias que están insertas en los elementos materiales, humanos y no humanos. Es decir, que hay formas de poder ya dentro de los objetos, dentro de las instituciones, dentro de los cuerpos, ¿vale? Y que si hay que hacer un análisis material de la existencia, si solo miramos la parte descriptiva, la parte política que se enuncia como lo político, y no vemos toda la otra política con la que convivimos, el diseño de nuestras sillas, de nuestros espacios, de nuestras instituciones, seguramente no vamos a tener una capacidad de transformación material del todo, porque nos quedaremos en la parte como enunciativa, ¿no? Otorgar la agencia a los objetos implica tener que pensar los espacios en los que se hace y opera la política. Implica aceptar que la política de la cultura puede estar más allá de los enunciados explícitos de las políticas culturales. Es decir, que las políticas culturales está claro que hay que trabajar con ellas, pero también nos toca enfrentarnos a todo lo que se ha producido ya, a todas esas instituciones que nos ha dejado todos estos años, a todos estos espacios, a todas estas trayectorias, a todos estos sujetos, ¿vale? Si solo hablamos, expresamos nuestro deseo político en lo verbal y no somos capaces de tener incidencia en cómo producimos el espacio en que se opera lo político, tenemos un problema, ¿no? Jane Bennett, que es una filósofa americana, escribe, tengo calor, que vengo de un sitio donde hacía frío, ya que tenéis eso, que he salido del hotel antes y ahora están en las luces de Navidad y gente cantando y gente en manga corta, y era como, estoy jugando muy fuerte con mi imaginario navideño, me vais a destrozar así. Vale, entonces Jane Bennett dice: las formas culturales constituyen ensamblajes materiales poderosos que pueden tener una importante y fuerte resistencia. ¿Qué es esta cosa? ¿Qué dice Bennett? Dice, pon un ejemplo, el género. El género como ejemplo de un ensamblaje que ha ido arraigando, ¿no? Ser hombre o ser mujer, son conductas, son vestimentas, son tics verbales, son formas de ocupar el espacio, son formas de relacionarnos, todo eso es el género. Y todo eso que es cultura acaba materializándose en un cuerpo. Ese cuerpo es un cuerpo político porque ha introducido todo eso. Ese género ya está funcionando a través del material en este caso del cuerpo. Y performamos, y por eso la teoría performativa es interesante, porque dice, bueno, vamos a desperformarnos, vamos a performar otros géneros, vamos a romper todo eso a través del cuerpo, no a través de lo que decimos que somos. Vamos a buchearnos, vamos a hacernos gays, vamos a hacernos lo que queramos, ¿no? Vamos a... Las instituciones son otra forma de cómo se abigarran los discursos y produce cuerpos, produce materia, ¿no? Y el poder de la institución va más allá de las personas que temporalmente las ocupan. Y aquí es el problema que quiero traer a este debate de gestión cultural. Las instituciones de por sí, con su diseño, con sus estructuras, con sus escaleras, con sus banderolas, con su software, con el teléfono, ¿no? Con esa habitación con un teléfono fijo y el software de Microsoft, todo eso te va produciendo ya, ¿no? Producen comportamientos
y estructura nuestros devenires, ¿no? En ese sentido, hay un concepto que un día me explicó Rubén así, en un bar y después que lo estaba mirando, que es esta idea de la dependencia del rumbo, ¿no? Las instituciones acumulan tradiciones, acumulan formas de decisión, formas de toma de decisión, ¿no? Que se van como consolidando, que cuando llega una persona nueva dices, no, es que siempre lo hemos hecho así, ¿no? Como, esto viene de la casa, esto es una tradición de aquí de toda la vida, ¿no? Y tú llegas y dices, bueno, pero vamos a cambiar, ya, pero esto un día, ¿no? Todo eso. Entonces, llegamos los bárbaros, llegan a los municipalismos, ocupan las instituciones y acaban comidos por la institución, por esa dependencia del rumbo, por todas esas decisiones que se han tomado ya, por esa escalera gigante que hace que para acceder ya estés intimidado, por estas bóvedas gigantes que pierden calor, por este software maldito que no hay forma de hacer que funcione, por estos Microsoft que están inscritos ahí, ¿no? Todo eso ya te produce como sujeto político. Y aunque tengas un discurso diferente, aunque quieras cambiarlo realmente, si no eres capaz de relacionarte con esa capa material, con esa política inscrita en los objetos con los que te relacionas, tenemos un problema, y tenemos este problema de desasociación. Voy acabando. Si os parece, y hacemos un debate, ¿no? Sí. Entonces, si entendemos la institución como un conjunto de decisiones ya tomadas que se han materializado, entendemos entonces la materia de la institución como la materia política. Pese a que cambie la persona que está dentro, si no cambia esa materia política va a afectarte, ¿no? En dependencia del rumbo hay como, si dicen una cosa que es muy bonita y que no tiene traducción al castellano, dicen history matters, que sería la historia importa, pero matters también es materia. La historia es materia. Por mucho que queramos, la historia importa, pero también es materia, está allí, está debajo, ¿no? Como de, trabajas con eso ya, por mucho que lo quieras ignorar, ¿no? Cuando uno define unos estándares, nos vamos a comunicar con email, ya está produciendo algo. Un estándar ya es una forma material de producir política. Y muchas veces son estas políticas las que nunca nos relacionamos con ellas porque están fuera de lo verbal, ¿no? Son decisiones ya tomadas. No, es que llegamos aquí y era así. Ah, vale, pues venga. Entonces, como que es importante pensar en el poder inherente de las cosas a la hora de habitar esas infraestructuras que han diseñado otros, ¿no? Propongo que la transformación de los discursos sin la transformación de las infraestructuras no va a conducir al cambio, o va a ser muy difícil cambiar cómo se gestiona y se produce la cultura en este país. Acabo con un chiste, un ejemplo, una imagen que os quiero traer, una imagen en la cabeza. Liceo de Barcelona. Liceo de Barcelona. Es un problema, ¿no? Es un problema de gestión cultural brutal, de los grandes, ¿no? Pero como es grande, ayuda a pensar en todos los pequeños. Si solo lo entendemos como un dispositivo hegemónico, ¿no? Como un lugar que ha tenido un tipo de tradición, y si lo gestionamos de forma diferente y traemos otros contenidos, es decir, si en vez de Wagner metemos a Bertolt Brecht, ya estamos politizándolo hacia el otro lado. Está bien hacerlo, vamos, que está bien, ¿no? Pero... y no intervenimos en qué tipo de contratos tienen los trabajadores que trabajan ahí, ¿no? ¿Qué política de acceso tienen? ¿Cómo se ha diseñado ese edificio? La estructura de gradas, ¿no? Las butacas con visibilidad y las que no tienen visibilidad. Las butacas que ya están asignadas y las que no. La entrada de atrás y la entrada de delante, ¿no? Todo eso, si no somos capaces de trabajar con el material con el que están hechas las butacas, ¿no? Seguramente el liceo, aunque le cambiamos los contenidos, va a seguir produciendo relaciones de clase. Es que no puede hacer otra cosa. Porque es que hay gente que nunca va a ver la ópera. Nunca la va a ver. Está diseñado para que no la veas. Está diseñado para que una gente entre por delante y otra para atrás. La política está ahí insertada en la estructura material del edificio, ¿no? Y por mucho que cambien los contenidos, aquello te sigue produciendo como sujeto muy específico, ¿no? Entonces, si solo trabajamos en lo que se enuncia como político, vamos a acabar perpetuando esta política de quítate tú para ponerme yo, que en el Estado español hemos tenido bastante esto. Hay que escapar de las políticas del continuismo y es un buen momento para hacerlo. Y es momento de empezar a pensar en instituciones y espacios que instituimos, pero que nos instituyen. Porque al final las instituciones nos instituyen, por mucho que queramos.
las hemos aceptado, ¿no? Hemos instituido instituciones y nos acaban instituyendo nosotros. Y ahí es donde quiero pensar que estos espacios que nos producen como subjetividades, que producen hegemonías, pero también producen cuerpos, ¿no? Pues claro, yo no tengo una solución concreta a cómo vamos a cambiar eso. Lo traigo más bien como un problema. Pero así como idea, así imagen, digo, hostia, si demolemos el liceo, ¿no? Como, vamos a hacerlo, ¿no? Como de, ¿qué pasaría, no? ¿Otra vez? Sí, no, pues esta vez, ¿no? ¿no? O el liceo, o el MUSAC, o el TEA, el que queráis, ¿eh? Todas estas cosas que nos han tocado evitar y que las habitamos con lo que conlleva, ¿vale? ¿Qué pasaría pensar? Vale, no vamos a hacerlo, ¿vale? Estaría incitando a lo que no se puede hacer, pero ser no, todos los calatrabas, ¡bum! ¿No? Como quitarlos todos, ¿no? Como empezar de cero, ¿no? Eso produce ciudad, por mucho que quieras, ese calatrava allí, ¿no? Y como gestores culturales llegamos y nos metemos en esos espacios y nos calatravizamos, ¿no? Como resbalamos, tenemos enfermedades en el cuerpo, ¿no? O sea, joder, un calatrava te produce como un sujeto enfermo siempre, no hay forma de... Eso está clarísimo, ¿no? Pero bueno, a lo mejor no hay que demolerlo, pero sí pensarlo, ¿vale? Sí trabajar con eso. Sí que empezar a cambiar, que la política cultural no sea solo enunciar lo que queremos, sino tener en cuenta todo lo que está hecho y lo que hace que no podemos cambiar muchas veces muchas cosas. Y ahí está el problema, que nos enfrentamos a masas de cosas que pesan, a libros que ocupan lugares, a pasillos interminables, a calefacciones que funcionan, otras que no, y todo eso es lo que nunca enunciamos cuando decíamos vamos a hacer un cambio de política cultural. Todo eso es lo que te encuentras. Y como no lo pensamos, pues 4 años y para afuera. Ahora mismo hay muchas experiencias de instituciones que nacen de la fuera, desde la Wikipedia, la Fundación de las Comunes, la Invisible Málaga, el Free Software Foundation, lugares que han instituido de forma diferente y que producen otro tipo de institucionalidad. Seguramente deberíamos empezar a mirarles, acercarnos un poco a ellos para ver qué tipo de instituciones son y cómo han producido el sujeto instituido. A ver cuánto de eso nos podemos llevar hacia adentro. Viendo que son las instituciones las que nos afectan, hay que empezar a pensar cómo vamos a afectarlo nosotros a ellos, ¿no? Viendo que las instituciones nos queman, el reverso sería quemarlas, pero no, ¿vale? Pero hay que enfrentarnos al roce que producen de alguna forma, si no, es lo que pasa, ¿no? Acabamos quemados. Si nos instituyen, hay que destituirlas de alguna forma, hay que reinstituirlas, no solo enunciando lo que queremos, sino cómo, ¿vale? Y esos cómo es lo que la política a veces esconde. Esas decisiones, esos cambios, es lo que tenemos que tener mucho más claro. Y sé que no es una tarea fácil, así que la dejo aquí para el debate. Pero bueno, creo que hay que salir de la política de los enunciados y meternos en la política de lo material. Y es hora de hacer políticas culturales materialistas. Vamos a necesitar mucha audacia, inteligencia, mucho tiempo y amor. Muchas gracias. Disponemos de 15 minutos aproximadamente para las intervenciones que quieran plantear. ¿Quién no, por favor? Bueno, yo estaba pensando en esta separación entre hegemonía y esta parte más de materialismo, y intentaba pensar un ejemplo que en el fondo se ha construido históricamente que funde ambas, ¿no? Y ese ejemplo es la ley y el derecho. Es decir, un derecho social, en el fondo, es una codificación en normas de una hegemonía concreta de un momento histórico concreto, ¿no? Eso es un derecho social. Es decir, la sanidad universal, en el fondo, se constituye como derecho porque hay una correlación de fuerzas en la sociedad que defiende que la sanidad, o que piensa de hecho, ¿no? Hace pensable que la sanidad tiene que ser un coste social que mucha gente no podrá pagar individualmente, por lo tanto tiene que haber un ente, el Estado moderno de derecho, que es el que va a garantizar eso para cualquier clase social, ¿no? Entonces, el derecho social es una materialización de una hegemonía de un momento histórico concreto, ¿no? Ahora, en vez de la sanidad, pensemos en la vivienda, que es una cosa que nos ha acompañado durante este ciclo político y que creo que describe
la construcción de la propiedad privada y de la vivienda que decías tú en Reino Unido, ¿no? En España después de la transición. Es decir, lo dice la plataforma Afectados por la Hipoteca siempre, ¿no? Que uno se endeudó porque se creó un sujeto propietario, ¿no? Esto siempre se decía, ¿no? A nadie le han puesto una pistola en la cabeza, ¿verdad? Esto Colau lo decía cuando era activista. A nadie le han obligado, no han puesto una pistola en la cabeza cuando se hipotecó. En el fondo está omitiendo la hegemonía, ¿no? Está omitiendo que esa persona en el fondo había incorporado el sujeto propietario y por eso actuaba de esa manera, ¿no? Y paralelamente a eso hay una persona que inscribe en su cuerpo el sujeto propietario que tiene que comprar una vivienda y se endeuda, y paralelamente a eso sigue el derecho social a la vivienda, ¿no? Esa codificación de una correlación de fuerzas, sigue paralelamente ese sujeto. Se crea el sujeto propietario, una hegemonía propietaria, y paralelamente está el derecho, pero no se cumple, no se garantiza el derecho. Este es el problema, ¿no? Lo que dice la PA es que hay un derecho, hay una norma codificada que responde a la hegemonía anterior, donde había que garantizar, pero no se está garantizando. ¿Qué ocurre? Que de repente el derecho vuelve a ser hegemónico. De repente, todos, ¿no? Cambiamos el chip y decimos, no somos sujetos propietarios. Lo que queremos es el acceso a la vivienda, ¿no? Y ves una politización súper loca de gente que pone su cuerpo para parar un desahucio y que pasa desde el sujeto propietario a defender el derecho social. Entonces, claro, ahí la dependencia del rumbo es positiva. Es decir, el derecho social a la vivienda, suerte que existe, suerte que lo hemos conservado en una constitución, una ley, suerte que el Estado de Derecho garantiza una institución conservadora, en el sentido que no se quiere que se cambie, ¿no? Como es el derecho a la vivienda, porque cuando cambia la hegemonía, puedes acudir a esa Constitución, a esa Carta Magna y decir, suerte que tengo la institución derecho a la vivienda garantizado por el Estado, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque en el fondo, igual no, pero parecería que las instituciones históricas que han producido normas que producen dependencia del rumbo, esto último que decías, son malas, y no lo son. Para mí el Estado, esta es un poco la cuestión. El Estado de Derecho, cuanto más conservador sea, desde mi punto de vista, mejor. Vale. Obviamente yo no pretendía poner la institución como buena o mala, sino cargada de políticas y ahí metidas. A cada cuerpo que se enfrenta a ellas, pues tendrá una relación mejor o peor, ¿no? Como que... Pero sin duda está cargado. Pero llevando tu mismo relato, ¿cuál es y trayéndolo al mundo de la cultura, ¿no? El derecho en el Estado español es el derecho al acceso, ¿no? Es el derecho que está garantizado más por la Constitución, el derecho al acceso. Y es un derecho que lo que pasa es que vemos que nos lo intentan colar por otro lado, porque nos dicen, como el Estado tendía a garantizar un derecho a medias, porque no todo el mundo se veía representado en sus instituciones, ¿no? No todo el mundo veía su imaginario cultural en los grandes museos, pues los inmigrantes no tienen representación en las instituciones, las mujeres, el feminismo de los 70 estaban pues diciendo, oye, ¿por qué no hay mujeres en las...? ¿no? Entonces la sociedad se revela y dice, ¿qué no estás haciendo? No sentimos que ese derecho esté garantizado. Está muy a medias, está parcialmente, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? La mejor forma de conseguir lo que tienes por derecho es ir al sistema democrático, es el mercado. Y las industrias culturales lo que hacen es intentar reemplazar lo que era un derecho garantizado por un sistema un poco democrático, como es el mercado, ¿no? Entonces, el uso democrático, ¿no? Como forma de acceso. Porque es mucho más, si no te gustaba el otro porque el Estado decidía por ti, tú decides, ¿no? Y entonces lo que vemos ahora es que lo que no tenemos muy claro es cuál es el derecho que estamos reivindicando. Es decir, cuál es la nueva hegemonía. Porque sí que hablamos de lo común, pero aún no lo vemos como un derecho, el derecho a lo común, ¿no? Y el derecho a lo común implicaría esa hegemonía, pero también implicaría esa reconstitución de las instituciones que permitan que el común acontezca. Entonces sería, de nuevo, producir una hegemonía y producir las instituciones que faciliten. Entonces, como que tienes el derecho, pero tenemos un derecho a la cultura no repensado. O solo está pensado en términos de acceso. Es decir, el derecho a la cultura es acceso solo, ¿no?
Y tenemos que pensar más allá del acceso, que sería uno de los retos que tenemos en políticas culturales. Sí, Tony. Sí, sobre esto, algunos constitucionalistas defienden que el bloque de la cultura en la Constitución del 78 no se limita solo al derecho al acceso, sino incluye el derecho a la libertad cultural, tanto en sentido negativo como positivo, sanciona el pluralismo cultural y obliga, en esta lectura de textos constitucionalistas, al desarrollo material de la cultura. Por lo tanto, puede que esto sea una lectura excesivamente generosa, optimista del bloque constitucional de la Constitución del 78, pero yo creo que hay argumentos bien pensados desde el derecho administrativo y constitucional que dirían que esta Constitución en concreto no se limita solo al derecho de acceso. Por lo tanto, complicaría. Pero es que la vulgata sea esa. Sí, sí, pero después el efecto ha acabado siendo eso, es decir, como si garantizo el acceso y ya estoy haciendo mi función. Entonces, como que hay una responsabilización allí. Pero hay una crítica interna del propio constitucionalismo a que esa vulgata que reduce el bloque cultural solamente a una de sus partes. Y plantea que habría un caso, si se quiere, ¿no?, de derecho constitucional para impugnar esa materia, esa ejecución, ¿no?, de la cultura del último tercio de siglo, ¿no? Cuando rescatabas a Gramsci, que te lo agradezco mucho, y hablabas de ese concepto de hegemonía desde la parte no coercitiva, es decir, empleando la cultura, donde veo quizás un relato más iluminador de esa posible idea, es en la diplomacia cultural, con el soft power. Es decir, ahí está también el inicio de todo lo que tiene que ver con las industrias culturales y con el tema de esa supuesta colonización de contenidos mainstream en Occidente, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, ya a nivel ya más personal, me gustaría que utilizaras más la tipografía gótica, sobre todo cuando estés con gente del ministerio. O sea, me la tenía guardada hace 2 semanas, A ver, hay un libro que seguramente conoces de Judith A. Miller que se llama Política Cultural, que tiene un capítulo dedicado a ver cómo, sobre todo en Estados Unidos, usó la cultura como un arma de diplomacia, sobre todo el expresionismo abstracto, que se usaba como una forma de normalización de la cultura expresiva y tal, pero descargada políticamente, ¿no? El libro que acaba de sacar Jorge Luis Marzo ahora mismo, hace un par de semanas, en Estado Español también, que revisa cómo usaba el franquismo ciertos, pues eso, Tapies y Sauras y todos estos, y los llevaba a las bienales y los movía por el mundo, ¿no? Como de, mira qué modernos que somos, que sabemos cómo esparcir pintura por todos lados, ¿no? Pero al mismo tiempo, aquí en el Estado Español nadie veía esas pinturas porque estaban como... Entonces, como que vemos que efectivamente la diplomacia puede producir imaginarios y se ha servido mucho de la cultura para producir esos imaginarios, normalmente de modernidad, ¿no? En el Estado Español, ¿no? De, mira qué, ¿no? Como siempre ha sido como, ¡hey, mundo, que somos modernos!, ¿no? Pero esa modernidad nunca aconteció en el Estado Español. Y en Madrid no usé PowerPoint. Pero la próxima que haga un bolo de esos, venga, solo la letra de ACDC.